Muy buenos días, que el Señor les continúe bendiciendo. Qué bueno que ya está sintonizado con nosotros para poder celebrar especialmente en este día ese evento glorioso, la resurrección de nuestro buen Señor y Salvador Cristo Jesús. Él vive y vive por siempre. Es cierto, fue crucificado, murió en la cruz del Calvario, fue sepultado, pero al tercer día se levantó con victoria, con triunfo, venciendo a la muerte. Y por eso nosotros en este día estamos tan contentos, tan felices de poder celebrar este día y poder anunciar que Cristo vive. Así es que cada día, hermanitos, debemos, no solamente en este día tenemos que estar con ese gozo, esa alegría, celebrando este acontecimiento, sino todos los días, porque esto es algo glorioso que siempre debemos tener en nuestras mentes. Así es que vamos a orar para empezar a, a predicar la palabra del Señor. Señor, una vez más te agradezco por todo lo maravilloso y bueno que tú eres. Te pido, Dios mío, que tú nos ayudes en este momento, que tu palabra fluya con toda libertad, que llegue a la mente y al corazón de los hermanos, de las hermanas, de toda persona que está mirando este video. Te pido, Dios, que tú pongas tu mano en aquellos que están atravesando problemas, dificultades. Sé tú, Señor, dándoles una respuesta a todos sus interrogantes. Padre mío, gracias porque tú nos has dado victoria. Gracias porque tú, Señor, nos aseguras siempre vivir eternamente. Te agradezco por todo lo que eres tú, Señor, y te pido que a través de todo este tiempo tu presencia tan especial y maravillosa se deje sentir de una manera muy especial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar hablando sobre promesas acerca de la resurrección. Promesas acerca de la resurrección. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo número 16. Yo no sé usted, mi hermanito, pero yo sí estoy bien contento, feliz. Y no solamente, hermanos, que he podido lograr estar contento solamente aquí en este día o en una oportunidad especial, sino que todo el tiempo. Así es que porque el Señor nos da ese gozo, esa alegría. Marcos capítulo 16, del versículo 1 al 14 dice: Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y ha salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto,
resucitado. Cuando murió Mahoma, su amigo Omar se puso al frente de la tienda, blandiendo un sable o una espada, y gritaba diciendo: al que diga que Mahoma está muerto, le cortaré la cabeza. Mahoma resucitará. Pero algunos días después, ya no se podía ocultar la realidad. Mahoma estaba muerto. La muerte, el último enemigo de la vida, tenía también sobre Mahoma la última palabra. Fue muy diferente con Jesús. Para estar seguros de su muerte, le traspasaron su costado con una lanza. Pilato colocó guardias ante la sepultura, y los fariseos tuvieron cuidado que sea sellada la roca oficialmente. Pero después de los 3 días, Él resucitó gloriosamente. Las mentiras de los fariseos y los sobornos de los soldados, que usted lee en el Evangelio de Mateo y de Juan, no sirvieron para qué, para cubrir esta gran verdad. Cristo resucitó. Cristo vive hoy y da vida a todo aquel que cree, sobre todo en la obra especial que Él hizo. Lo importante, querido hermano, es que necesitamos también saber que en medio del sacrificio, en medio de todo lo que el Señor Jesús hizo, lo hizo con un propósito, porque le ama a usted, me ama a mí, ama a todo el mundo, y que resucitó por todo el mundo. Y cuando Él resucitó, eso trajo unas maravillosas promesas, para que usted y yo no tengamos miedo, hermanos, a morir. Uno de los miedos, de los temores más profundos y más grandes que está enraizado en el alma, en el corazón del todo ser humano, es el miedo a la muerte. Mucha gente puede inclusive pagar para vivir eternos, para ser eternos, para no morir, pero lastimosamente, si es que el Señor no viene por su iglesia, por usted y por mí, un día vamos a morir. Pero cuando nosotros nos enfrentamos a la gloriosa realidad, ¿verdad?, que el Señor Jesús prometió vida eterna a todos los que en Él creen, eso nos da seguridad, hermanos. ¿Para qué? Para que no tengamos temor a la muerte. Muchas de las ocasiones yo les digo, piense un momentito, ¿por qué tener angustia y por qué tener temor? ¿Qué es lo último o lo peor que nos puede pasar? ¿Es morirnos? Pero dice la Biblia que para el cristiano el morir es ganancia. Para nosotros es lo mejor que nos puede suceder, porque vamos a estar con el Señor para siempre. Y el Señor justamente dio promesas para que cuando tenga usted angustia, temor y esté un poco desesperado, angustiado, pueda recurrir a la palabra del Señor y tener esa completa seguridad que si el Señor Jesús resucitó, usted y yo también vamos a resucitar. En el Salmo 49, versículo 15, dice: pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Él nos cuida, hermanos, en todo tiempo, en todo momento. Y nos va a redimir de lo más profundo, de donde estemos. El Señor nos va a levantar. El Señor nos va a resucitar. A veces, hermanos, yo me pongo a pensar, ¿cómo será morirse? Y estaba analizando y pensando y estaba diciendo, bueno, posiblemente va a ser como cuando nosotros nos hemos trasladado de una ciudad a otra ciudad que nunca hemos conocido. Y nos despertamos y estamos viviendo otra realidad. Es como que usted se fuera a acostar
y cerrara sus ojos y cuando despierte está despierto en otro cuarto. Así me imagino yo que es esto. Y el salmista claramente establece este principio de confianza, de esperanza. Si el Señor resucitó, vamos también a resucitar. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. El Señor nos va a levantar. Su voz de autoridad lo va a hacer. En el Salmo 71:20 dice: tú me has hecho ver muchas angustias y males. Volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Nosotros hemos pasado muchas angustias, muchos males, muchas pruebas, pero no importa. El Señor nos volverá a dar vida. El Señor nos va a dar vida de nuevo y nos levantará de los abismos de la tierra. Hay veces que la gente piensa, a ver, a lo mejor me muero en medio del mar o en un accidente de aviación, en lo que sea, y les da angustia y temor, pero no importa dónde uno pase o que dé este paso final, lo importante es que tenemos esta seguridad. El Señor Jesús hasta lo último cuidó de hasta el detalle más pequeñito. ¿Para qué? Para asegurarnos, para tener que nosotros tengamos confianza y esperanza en Él. Mire cómo se abre, hermano querido, como una cortina tan grande de lo que la palabra de Dios nos dice. Se abre de una manera tan expectativa para darnos fe y esperanza en el Señor. Para que dejemos de tener angustia, temor. Y que vivamos de una manera tan diferente de lo que antes vivíamos. Un día, hermanos, es cierto, vamos a morir. Pero lo mejor es saber que, no solo saber, sino tener la seguridad que vamos a resucitar. David nos hace estas sugerencias o para meditar en ellas. Que lo que debemos estar seguros es que vamos a salir de este mundo, quiera o no quiera. Cuando David pecó, con Betsabé tuvo un hijo. Y este hijo, el Señor le enfermó. Y cuando este niño estaba enfermo, David empezó a ayunar, a orar, a clamar y a suplicar al Señor que le salvara al niño, que no le matara al niño, que le dejara con vida. Y pasó unos días y él seguía clamando al Señor. David, con ese corazón tan grato para el Señor, le conocía su gran misericordia y clamaba y gemía. Pero el niño murió, porque ya Dios estableció eso. El niño murió y dice que los demás no querían decirle a David que el niño había muerto. Pero él les miró que estaban hablando entre sí y inmediatamente se dio cuenta que su hijo había muerto. Y les hizo la pregunta y les dice, ¿el niño murió? Y le dicen, sí, el niño murió. Y entonces, ¿qué es lo que hizo David? En vez de llorar, se levantó, se fue a bañar y pidió de comer. Y todos los que estaban presentes estaban comentando y estaban diciendo, ¿cómo es esto? Que cuando el niño estaba vivo, estaba enfermo, él estaba ayunando, él estaba orando, él estaba pidiendo al Señor. Y ahora que el niño murió, en vez de llorar, mire, ya hasta pide de comer. Y David en 2 de Samuel 12:23 claramente dice, mas ahora dice que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí.
qué principio, qué conocimiento tan profundo, hermano, que nos hace ver. Que un día vamos a salir de este mundo, todos, es cierto. Pero tenemos la promesa del Señor Jesús en Juan 5:25 que dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Aleluya. Cristo ha resucitado y nos ha dado la victoria. Y nosotros también vamos a resucitar. Acuérdese un momentito de la vida de Job. Cómo tuvo que soportar tantas pruebas en no solamente en su cuerpo, porque dice que tenía una sarna que le cubría de la cabeza hasta el pie, sino que perdió todos sus bienes, perdió a sus hijos, a sus hijas, se quedó solamente con su esposa, triste, angustiado, desesperado. Pero en medio de lo que él estaba sufriendo, en medio de lo que le estaba pasando, ¿cuántas veces hubiera preferido él morirse? Y él estableció una verdad para que nosotros tengamos en mente esto siempre. En Job 19:25 al 27 dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. Qué plena seguridad que tenía Job. Y eso a nosotros nos da también seguridad. Dios nos ama tanto, hermanos, que a través de su palabra nos dejó estos mensajes tan preciosos y hermosos de saber que tenemos vida en Él y que tenemos que dejar a un lado la angustia y el temor. Lógico, uno tiene preocupación por los que quedan atrás, pero ni siquiera eso nos debe preocupar porque imagínese un muerto preocupado. Ya se murió y punto. Y nosotros lo que tenemos que hacer es vivir para el Señor de una manera muy grande. En Juan 6:40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y escuche esto, y yo le resucitaré en el día postrero. Qué promesas tan hermosas que tenemos, hermanos, de resurrección. Eso a nosotros nos da mucha esperanza, mucha confianza. Nos hace ver que el Señor está preocupado. Y no solo está preocupado, estuvo preocupado para solventar y dejar la solución para toda angustia y toda pregunta, aún la más pequeñita. ¿Se acuerda usted cuando Lázaro murió? Señor Jesús dijo a sus discípulos, es tiempo de ir a ver a Lázaro. Y ciertamente él ya está dormido, ya muerto, pero vamos a resucitarle. Y cuando él llegó, encontró ese ambiente tan horrible y pesado, que la gente que no tiene confianza y esperanza hace así. Es mucha tristeza, angustia, hermano. Y se encontró con Marta y le dijo, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. El Señor Jesús le dice, ¿crees que tu hermano resucitará? Y ella dijo, sí, sé que él va a resucitar en el día postrero. Y el Señor Jesús le dice, en Juan 11, 25-26, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Para la persona que cree en Jesucristo, la muerte física no es un trágico fin, más bien es la puerta de entrada a la abundante vida eterna y a la comunión con Dios.
¿Y qué es lo que pasó? El Señor dijo, quiten la piedra, abran puerta al sepulcro de Lázaro. Y todo el mundo estaba pendiente de todo esto. Inclusive Marta decía, pero ya pasó 4 días, ya huele, ya no está correctamente bien. Pero el Señor hasta aún ahí hizo un milagro. Cuando gritó, Lázaro, sal fuera, Lázaro salió. Imagínense, prácticamente según los médicos ya la sangre se pudre en 24 horas. Y había pasado 4 días. Todo el mundo decía, ya huele mal. Pero con todo el Señor hizo el milagro y le resucitó, le levantó entre los muertos y hasta el olor a muerte desapareció. Es que Él da vida eterna, es que Él da vida, hermanos. Por eso el Señor dijo ahí en Juan 10:10, yo he venido a que tengan vida y vida en abundancia. Cuando le vamos conociendo al Señor, vamos avanzando en esa gratitud, en esa confianza, en esa fe que Él nos ha dejado su palabra. En Hechos 24:15 dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como injustos. A la luz de este versículo, muchos dirán, y si voy a resucitar, entonces, ¿para qué aceptar a Cristo Jesús como mi Salvador? Tengan cuidado, no se equivoquen. Los justos serán resucitados para vivir eternamente en su cuerpo redimido con el Señor, mientras que los injustos resucitarán para ser juzgados por Dios, lanzados al lago de fuego. Por eso, querido hermano, uno tiene que estar seguro que Cristo Jesús está en nuestros corazones. Quiero declarar, hermano querido, que la mención de ambas resurrecciones en el mismo versículo no significa necesariamente que las dos van a ocurrir en el mismo tiempo. Hermanos, nosotros tenemos esa plena seguridad. Es lo importante de este día, lo importante de este mensaje. Que tenemos promesas que nos vamos a levantar de los muertos con un cuerpo glorificado. Esto es lo que nos da confianza y esperanza. Y esto no es ficción, hermano. Esto está aquí en la palabra del Señor. Y el Señor dijo, se va a cumplir. Así como Él dijo, es necesario que yo padezca, es necesario que yo muera en la cruz, es necesario que me crucifiquen, es necesario que me sepulten, es necesario que hagan todas estas cosas, pero yo también resucitaré. Y el Señor lo cumplió. Y eso a nosotros nos debe dar, como le vuelvo a repetir, mucha confianza, mucha esperanza en el Señor. ¡Wow, hermano! ¡Qué lindo saber que estamos en el Señor! En 1 Corintios, capítulo 15, versículo número 22, dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo serán todos vivificados. Lo importante es, queridos hermanos, que tengamos el deseo de servirle al Señor, de pedirle perdón con todos nuestros corazones y vivir para Él intensamente. Hermano, ante la realidad, esta cruda realidad que un día vamos a morir, ¿no le parece? Deberíamos portarnos de una manera mejor, servirle a Dios de una manera mejor, adorarle al Señor de una manera mejor, bendecir su nombre de una manera mejor, servirle a Él con todo el corazón de una manera mejor. Me vuelvo a repetir, ser mejor ciudadano, mejor esposo, esposa, hijo, hija, empleado o empleador también. Ser mejor en todas las áreas de la vida. ¿Y para qué es de todo esto que le estoy diciendo? Es para que puedan emular nuestro vivir. Y que digan, yo recuerdo que alguien me dijo esto, que un día nos íbamos a levantar de los muertos. Y yo también debo tener esa seguridad. En 2 Corintios, capítulo 4,
versículo 14. Segunda Corintios 4:14 dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Aquel que resucitó. Y la palabra de Dios también dice, si el Espíritu de Dios mora en vosotros, el mismo Espíritu que levantó de los muertos, a ti también te levantará. Esto nos da a nosotros mucha seguridad y confianza. Qué promesas tan preciosas, maravillosas. Hermano, desde que comenzó esta pandemia, desde que comenzó el mundo a ser estremecido, donde uno no sabía qué iba a pasar al otro día, donde uno no sabía qué va a suceder, hermano, unos se enfriaron, otros se sembraron más, se metieron más con el Señor, se enraizaron más con Dios. Y les ha ido bien. Y hasta ahora, hermano, estamos contentos, estamos felices. No importa lo que la gente habla, no importa lo que la gente dice. Nosotros siempre estamos confiados con el Señor, confiados en su palabra, confiados en lo que Él quiere que usted y yo siempre tengamos en mente en nuestros corazones. Cada día, queridos hermanos, tenemos esperanza. Cada día vivimos con esa confianza en el Señor. No importa, hermanos, qué nos va a pasar, qué nos va a suceder. O sea que establecimos un principio bien clarito, que a todos nos va a venir el día de la muerte. Pero lo que nosotros debemos tener es la plena seguridad que vamos a resucitar, la promesa del Señor. Así es que no hay que tener miedo, hermano. Me vuelvo a repetir, para mí la muerte es como un viaje, donde va a un lugar que no ha conocido. Y que después se despierta y va a empezar a vivir, a conocer. ¿Qué sorpresas nos esperan? No sé. Pero lo que yo sí sé es para los que estamos en el Señor, algo maravilloso va a pasar. Recuerde que el Señor está por venir. Y aquí le vuelvo a recordar algo que quizás a lo mejor se le había olvidado. No está en juego su dinero, no está en juego sus títulos, no está en juego todo lo que ha logrado en esta tierra. Lo que está en juego es su alma. Conforme lo que estamos estableciendo, un día usted se va a levantar de los muertos. ¿Dónde va a pasar la eternidad? Esa es la pregunta. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El Señor nos va a levantar. El Señor nos va a resucitar. Afuera toda angustia, afuera todo temor, afuera todo miedo. Hay que reprender todas esas angustias, esos temores en el nombre de Cristo Jesús. Y que usted y yo siempre tengamos esa plena seguridad que estamos con el Señor. Y Él, como dice la palabra, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Nos tomará consigo. Él nos va a cuidar. Él nos va a sostener, a sustentar. Estamos esperando que Cristo venga. Estamos esperando, hermanos, este evento glorioso. Pero mientras eso pase, siempre tenemos que procurar agradarle al Señor en todo. Estoy escuchando que pronto ya, especialmente aquí en California, casi todos los negocios y todo el comercio se va a abrir. Y hermanos, es el momento, el tiempo exacto
que ahora saque a relucir las armas espirituales que Dios le ha dado y que comunique a otras personas también este evento glorioso, la resurrección de Cristo Jesús. Los ángeles dijeron a las mujeres que fueron al sepulcro de Jesús: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Jesús fue crucificado, murió, fue sepultado, pero resucitó. Él pasó por todo este proceso. Y su promesa es que usted y yo, y cuantos creen en Él, también resucitarán. Ahora usted decide. ¿Con quién va a pasar la eternidad? ¿Con Cristo o separado de Él en un tormento continuo? Él está vivo. Y si Él está vivo, nosotros también viviremos. No hay cosa más hermosa, hermano, que tener esta plena confianza, esta plena seguridad. Que estamos con el Señor y que Él fue a preparar un lugar para que donde Él esté, usted y yo también estemos por siempre. Así es que, querido hermano, hay que levantar nuestras manos, hay que adorarle a Dios, hay que bendecir su nombre y agradecerle, porque un día estaremos con el Señor. De ahí que viene Pablo escribiendo y dice: y si morimos, para Él morimos. Y si vivimos, para Él vivimos. Sea que muramos o sea que vivamos, somos del Señor. Plena seguridad, hermanos. Plena seguridad, hermanas. Cristo vive. Cristo vive. Y si Él vive, nosotros también viviremos. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco una vez más por todo tu amor y tu misericordia. Te doy a ti toda la gloria, toda la honra y la alabanza. Que tu maravilloso plan de redimir a la raza humana lo hiciste de una manera total. Gracias, Padre lindo, porque podemos recordar este evento glorioso, este evento magnífico, la resurrección de Cristo Jesús. Y eso a nosotros nos da confianza y esperanza. Por eso, Señor, cada día te pido que no quites de nuestras mentes, de nuestros corazones, de estas promesas tan especiales y que siempre estemos seguros en ti. Quita toda angustia, todo temor, toda necesidad de aquel hermano o hermana que está atravesándolo. Y te pido, Señor, si alguien que no conoce a Cristo está mirando este video, que pueda tomar, Señor, esta palabra y que haga una decisión para que viva contigo eternamente. Señor, gracias por todo lo maravilloso que eres. Anda y toca al hermano, a la hermana que está angustiado, que está desanimado. Tócale, Señor, y que estas palabras vengan como un refrescante alivio en sus corazones para que puedan levantar su cabeza y que puedan glorificar tu nombre y que te sigan sirviendo. Te doy las gracias, Padre lindo, por todas tus promesas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el amor del Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión de su Espíritu Santo sea y vaya con cada uno de nosotros. Que Dios le bendiga y que tenga una excelente semana.